Es muy probable que hayas aprendido a programar el código de búsqueda binaria así, con estos más unos y menos unos medio raros, y exactamente esta versión que lo que hace es muy específicamente en un arreglo ordenado buscar un elemento concreto específico a ver si está o no y dónde. En mis muchos años de experiencia como entrenador y enseñando, lo que veo es que esta forma no es la más útil para programación competitiva. Los alumnos se hacen lío y meten más bugs cuando lo piensan de esta manera. Y es una forma muy específica que no generaliza otros usos que son muy comunes en programación competitiva. Hoy vamos a ver la receta infalible de la búsqueda binaria, gracias a los ayudantes del santo que son los que eligieron el tema de este video. Para programación competitiva lo mejor va a ser pensar siempre en una propiedad binaria. Una propiedad es algo que los números pueden cumplir o no. Por ejemplo, la propiedad 1 podría ser X es par, entonces los números pares la cumplen. Otro ejemplo podría ser propiedad 2, X es primo, entonces los primos la cumplen, los demás no. Diríamos que vale la propiedad en el 2, que vale la propiedad en el 7, pero que no vale la propiedad en el 8, si estamos viendo los primos. Y una propiedad entonces puede ser básicamente cualquier cosa que nosotros nos preguntemos sí o no, si un número lo cumple o no lo cumple. Dos ejemplos más. Propiedad 3, si un número es mayor a 7, lo cumple. Y como ejemplo de que pueden ser cualquier cosa las propiedades, sumamos ejemplo 4, una propiedad más rebuscada, que dice, bueno, X cumple la propiedad si existe un Y menor o igual a X que cumple otra propiedad Q de Y. Entonces nosotros hablamos de propiedad binaria, nos van a interesar las propiedades que son binarias para poder hacer búsqueda binaria. Y ustedes se preguntan, ¿qué es una propiedad binaria? Parte el mundo en dos, es decir, si nos imaginamos los números en la recta numérica, de todos los números que existen en el universo, va a haber una línea divisoria, podemos imaginar, de tal manera que a partir de cierto momento los grandes cumplen y los menores a esa línea no cumplen. Es decir, lo que nunca le puede pasar a una propiedad binaria es que algunos cumplan, otros no, otros vuelvan a cumplir, otros no, y así como que cambie. Tiene que estar bien ordenado con una sola línea de corte cualquier propiedad. Así le decimos que es una propiedad binaria. Formalmente, si A es menor que B y sabemos que vale la propiedad en A, entonces tiene que valer la propiedad en B. Esto es lo que caracteriza formalmente una propiedad binaria. Si estamos trabajando en enteros como ahora, lo podemos simplificar a que una propiedad binaria es una en la que si se cumple para X, se cumple para el siguiente. Porque entonces esto lo que dice es que si para alguien se cumple, ya por efecto dominó automáticamente para el siguiente también, y entonces como para este se cumple para el siguiente también, y entonces y así. Entonces obliga a que no bien alguien cumple, ya todos de ahí para la derecha también van a cumplir y queda binario. Ese primero que cumple define el corte. Veamos ahora entonces, por ejemplo, de estas cuatro propiedades, cuáles eran binarias. Ser par es un ejemplo de propiedad que no es binaria. Si vamos a la recta numérica vamos a tener uno que cumple, uno que no, uno que cumple, uno que no, uno que cumple, uno que no. No va a haber un corte, naturalmente. Y lo mismo obviamente los primos. Los números primos vienen salteados. El 2, el 3, pero después el 4 no, después el 5 sí. Esto no puede pasar, que haya algunos sí, algunos no. Tienen que estar en una sola línea que divide. La tercera propiedad es un ejemplo de propiedad binaria muy explícitamente. Nos dice los mayores a 7 cumplen. Entonces si vamos a nuestra recta numérica, bueno, acá está el 7, ese no cumple, pero todos los mayores sí. Así está esa propiedad. Entonces esa sería una propiedad binaria. Y esta última es un ejemplo interesante de una propiedad más complicada, pero esta va a ser propiedad binaria. A pesar de que no sabemos quién es la propiedad Q, siempre que hay propiedades de este estilo que dicen, bueno, el X es suficientemente grande para que exista alguien a lo sumo X que cumple otra cosa, no bien un cierto X lo cumple, ya para el X más 1 se ve que también se va a cumplir, porque al poner acá X más 1 en lugar de X, la condición es más generosa, entonces el mismo Y que funcionaba antes sigue funcionando. Es decir, esa cuarta propiedad cumple esto de acá, que si para un X anda, para el siguiente también, y va a quedar binaria. Que una propiedad sea binaria es clave porque significa que podemos encontrar el corte, o sea, esta línea divisoria de acá para saber cuáles son los que sí cumplen y cuáles son los que no cumplen, mediante búsqueda binaria, mediante la receta infalible de la búsqueda binaria, que es súper eficiente y va a ser sencilla de codear. Entonces, todas las ventajas, las propiedades binarias son buenas. Y como en este canal no perdemos tiempo, acá está la receta. Esto que ven acá es la receta infalible de la búsqueda binaria. Le pueden cambiar los nombres a las variables si quieren, pero nada más. Después se codea exactamente. Lo único que va a cambiar de problema en problema es esto de acá de isLarge, que es la propiedad en este caso. Lo pongo así en genérico porque no sé qué propiedad es esta. Bueno, ser grande. Ser suficientemente grande para cumplir la propiedad en este caso.
Entonces, ¿cómo es el código? El código es así, vamos a tener dos variables clave, una que va a tener los números que no cumplen, los chiquitos, por eso le puse small, y otra que va a tener los números que sí cumplen, entonces le puse large. Y eso va a ser un invariante en todo el código, por eso esto es fácil de recordar. Siempre durante todo el código la variable small va a tener alguien que no cumple, alguien chiquito, alguien que está a la izquierda del corte, y la variable large va a tener alguien que sí cumple, alguien grande, alguien que está a la derecha del corte. Entonces eso es muy importante para la inicialización y tenemos que recordar eso. Entonces tenemos que tener bien clara cuál es nuestra propiedad binaria y inicializar small en alguien que no cumple, que esté a la izquierda del corte, y large en alguien que sí. Supongamos, por ejemplo, que estamos trabajando con la propiedad 3 anterior, ser mayor a 7. Bueno, para esa propiedad donde el 8, el 9 y el 10 y así, a partir del 8 son los que sí cumplen la propiedad, los que puedo considerar grandes, que están a la derecha del corte. Con esa propiedad, esta inicialización estaría bien. Small no es mayor a 7, así que es alguien que no cumple, y large es mayor a 7. Luego, mientras que small y large no me queden juntitos, o sea que esa diferencia sea mayor a 1, sigo iterando. Porque la idea es que al final del algoritmo, bueno, queden juntitos y entonces small va a ser el último que no cumple y large va a ser el primero que sí cumple. Visto acá en la recta numérica, yo inicialmente para que funcione lo único que necesito es que inicialmente small esté correctamente a la izquierda de la línea y large correctamente inicialmente lo ponga a la derecha del corte, o sea, alguien de los grandes, para la propiedad que esté mirando. Este dibujo estaba hecho con una propiedad que, bueno, a partir de 5 funciona, pero esto para la propiedad que sea. Y la gracia es que cuando termine el algoritmo de búsqueda binaria, esas dos variables me van a quedar acá, justo en el corte. Entonces, small va a ser el más grande posible de los chiquitos y large va a tener el más chico posible de los grandes. Es decir, small va a terminar teniendo el más grande que no funciona y large va a terminar teniendo el más chico que sí funciona. Y casi siempre cuando hago búsqueda binaria en un problema quiero uno de los dos. Bueno, y entonces nos falta el código principal en el medio de la receta, que es recortita. ¿Qué hace la receta? Bueno, simplemente, como todavía no terminé, no están pegados los números, bueno, agarro uno en el medio. El código sería correcto si agarro cualquiera en el medio y lo que conviene es agarrar a la mitad para que más eficientemente, más rápido esto termine. Así queda el tiempo logarítmico de la búsqueda binaria. Y por eso se hace esto de small más large sobre. Acá existe una versión alternativa que es medio como un hack o un truco, que es hacer la cuenta un poco más complicada, hacer small más la diferencia sobre 2. Y esto puede servir cuando los dos números son positivos para evitar over. Pero en el 99% de los códigos yo uso esto simplemente y si está claro que la suma no da over. Y bueno, una vez que tengo ese elemento del medio, simplemente me fijo si cumple la propiedad, que es la única parte que va a cambiar de código en código, esta función isLarge, ¿sí? Si lo estoy usando para la propiedad de ser mayor a 7, bueno, isLarge significaría que el mid sea mayor a 7. Entonces pongo eso directamente, pero en cada problema acá puede ser ejecutar verificación, algo del problema específico. Lo importante acá es ver si cumple la propiedad. Y si cumple la propiedad, entonces es uno de los grandes. Así que para mantener el invariante, al grande le asigno el mid, porque acabo de chequear que el mid es uno de los grandes, que está a la derecha del corte. Y si no, ya sé que, bueno, lo que sería is small, ¿no? O sea, no cumple la propiedad, tiene que estar a la izquierda. Entonces el invariante es que el small es el que no cumple. Así que directamente a small no mid. Y es clarísimo esto, no tiene más uno, ni menos uno, ni cosa rara, porque lo único que hace es, hay uno que va a cumplir y uno que no va a cumplir todo el tiempo. Entonces me fijo el elemento que pruebo en el medio a ver si cumple o no cumple, y entonces le asigno uno de los dos para mantener ese invariante. Y esto funciona, es correcto y es muy difícil confundirse si uno entendió esto bien, porque el código es muy corto y simple, tiene pocos elementos. Esta es la receta infalible de la búsqueda binaria. Saco el sombrero ante semejante joya. Como la receta infalible es esa, es cortita, eso es todo. Un poco el arte en los problemas de búsqueda binaria va a ser darse cuenta que hay una propiedad binaria que me sirve usar para el problema y plantear bien cuál es. Como primer ejemplo práctico vamos a ver el problema clásico, ese para el que está como un poco overfiteada, ¿no? La búsqueda binaria específica que a veces usa de manual, de quiero buscar un elemento específico a ver si está o no y dónde en un arreglo ordenado. Entonces vamos a suponer que B es justamente mi vector ordenado. Entonces yo solo sé pensar con propiedad binaria. Tengo que pensar cuál es mi propiedad binaria. Y entonces si volvemos al dibujo, la gracia es que tengo que elegir siempre una propiedad binaria tal que saber o el último que no la cumple o el primero que la cumple, digamos, esto del corte, porque nos da las dos cosas juntas, el algoritmo, el small y el large, que saber eso me sirva para algo. Entonces, bueno, ¿qué propiedad puedo inventarme yo sobre el vector, sus elementos, para que si está el X me puedo dar cuenta o no y lo puedo encontrar? Bueno, me puedo inventar una propiedad, P de X, que sea simplemente ver si en ese índice hay un elemento mayor o igual que T, el target, el número que yo esté buscando.
Fíjense que esto va a ser una propiedad binaria bastante directamente, porque si yo tengo los índices, supongamos que n es igual a 5, como en este ejemplo. Entonces tengo el arreglo ordenado y supongamos que buscamos el objetivo t igual a 13. Bueno, como el arreglo está ordenado, los números que sean mayor o igual a 13 aparecen todos al final. No importa quién sea el t, o sea, si t hubiera sido 2, ahí eran casi todos los números, pero estaban también al final. Entonces hay siempre un corte que a partir de un cierto punto son mayores o iguales al que estoy buscando y antes no. Notar que puede ser vacío ese corte. Si busco 100, bueno, el corte estaría acá. Recién cuando me salgo del vector, imaginariamente, es como si hubiera infinitos. Recién ahí aparece el corte y estos son los números que van a ser grandes. Y similarmente, si el t es muy chiquitito, menos 100, bueno, puede ser que el corte esté acá y ya el primero de los números sea mayor o igual al que estoy buscando, porque de hecho va a ser mayor estricto. Entonces, para estas propiedades binarias, en general conviene pensar que estamos como explicamos antes en la recta numérica, que para cualquier número yo tengo bien definido si vale o no vale la propiedad. Entonces a veces pasa en cosas de programación como esta, yo defino una propiedad que hay que acceder a arreglos o hacer cálculos y entonces se me puede de rango. Y ahí conviene tener cuidado con eso, a ver si es una cuestión que no está en matemáticas, sino en el código, de ojo que me vaya fuera de rango y no tener problemas de implementación. Entonces siempre está bueno como tener claro la propiedad si cuando me voy de rango para un lado, para el otro, con valores muy grandes, muy chicos, queda. Acá lo que veo es que esta propiedad habla de índices, entonces para -1 no estaría definido, digamos, bueno, son los 3, 4. Bueno, este sería el 5 que es el n. A partir de n no está bien definida la propiedad. Pero bueno, por los ejemplos que vimos antes, a lo sumo, cuando es muy grande el número, ahí va a estar el primero que cumpla. Entonces voy a decir que siempre, por definición, de n en adelante ya todos cumplen. Es como si ahí hubiera infinito. Y voy a decir lo contrario, que en -1 y en los negativos, bueno, son índices que están tan a la izquierda que voy a decir, es como si ahí hubiera menos infinitos. Voy a decir que esos no cumplen por decreto. Entonces, decretado así, yo sé que -1 es seguro alguien que no cumple y n es seguro alguien que cumple. Entonces, esos son los valores que voy a usar para inicializar, porque son valores que estoy seguro que el -1 es un small y que el n, si estoy haciendo esta búsqueda, es un large. Fíjense que yo no podría poner 0 acá, porque si digo esto estoy diciendo, bueno, el 0 es un small, o sea, el 0 no cumple la propiedad y mi propiedad es que en el índice 0 haya alguien mayor o igual, o sea, estaría diciendo que si no se cumple la propiedad es porque B0 es menor al T. Pero eso no lo sé sin mirar B0, depende del B0. Va a ser casos en los que 0 cumple y casos en los que 0 no cumple. Entonces realmente 0 no lo puedo usar como inicialización porque no estoy seguro. -1 es realmente el que sé 100% seguro que es un small. Y para el large similarmente le pongo n porque no puedo poner n-1. Si le pongo n-1, bueno, que cumpla la propiedad, que sea un large, significa que lo que hay ahí en esa última posición es mayor o igual a t. Y yo no sé si eso es verdad, tengo que mirar el vector, entonces todavía no lo sé. Pero ahora el n, que ya se cayó ya de los últimos por mi definición, sé que seguro. Y muy importante, fíjense que esta propiedad queda binaria. O sea, si yo digo, bueno, si se va del arreglo por la derecha, digo que cumple seguro. Y si se va del arreglo por la izquierda, digo que no cumple. Bueno, de los del medio, que sí existen en el arreglo, dependiendo de quién sea t, supongamos que t es 10, el corte siempre va a estar en algún elemento de tal forma que los que están a la derecha de ese corte son más grandes y a la izquierda más chicos. Entonces es binaria la propiedad, efectivamente. Vemos que todos los que cumplen quedan pegados y a la derecha. Y bueno, entonces fíjense que lo único, como decía, lo único que hay que cambiar la receta es la inicialización para asegurarme que cumpla esa invariante y el código que hace el chequeo a ver si alguien es large. En mi definición acá, que alguien sea large es, bueno, que el x, que el mid que estoy verificando sea mayor o igual al t, el objetivo que yo. Entonces ya está, ahí terminé la búsqueda binaria, agarré la receta ya tenía y la especialicé, ¿no? En simplemente los valores haciendo. Entonces ahora al terminar, small va a ser el último que no cumple y large va a ser el primero que cumple. Entonces el large va a ser el índice, en este caso del primer valor tal que valga esto con el t que yo estoy buscando. O sea, va a ser el primero mayor o igual. Y fíjense que si quiero buscar un elemento en particular, eso me sirve, porque si mi elemento aparece, va a ser el primero mayor. Entonces acá podría poner un if para chequear. Primero que nada me tengo que fijar que no me haya ido de rango, o sea, large va a ser como mucho. Entonces si large es menor a n y 0 menor o igual a large, podría poner para ver que sea un índice válido. Aunque 0 menor o igual a large tiene que pasar seguro porque es el primero que cumple. Y el -1 yo ya sé que no cumple en este problema, entonces nunca va a quedar en -1, va a quedar al -0. Y el b en large es igual al t que estoy buscando, lo encontré en la posición large. Y si no, no aparece en mi arreglo. Entonces esto
justamente es el código clásico de buscar un elemento específicamente binario. Pero fíjense que es bien general, yo le puedo cambiar para cualquier propiedad binaria esto con el mismo esquema sencillo de entender. Y hay un detalle útil acá para pensar si al evaluar no tengo fueras de rango y cosas raras. La receta es buenísima también de que está muy bien definido dónde puede llegar a evaluar la propiedad. Porque fíjense que yo inicializo en un cierto small, inicializo en un cierto large, y bueno, en el medio, el mid siempre va a estar estrictamente entre esos valores iniciales que yo le di. O sea, acá va a estar los posibles mid que voy a evaluar en este código de búsqueda binaria, van a estar estrictamente entre -1 y n. O sea que van a ser cosas entre 0 y n-1 inclusive. Que esas son todas índices válidos justo al haber elegido esto bien estricto. Entonces, esto de acá nunca va a dar fuera de rango. Si yo hubiera puesto -3 acá, por ejemplo, matemáticamente tenía sentido. Ese es un valor que no cumple y este es un valor que sí cumple, entonces debería funcionar. Pero entonces mi check, como el código lo va a terminar posiblemente evaluando en -2, -1 en valores negativos, tendrá que tener acá unos if para saber qué hacer con los negativos, y es más simple directamente poner los valores justitos para que acá nunca evalúen. Todo eso es un detalle implementativo, pero que también está buenísimo de la receta. Tiene esta propiedad de dónde puede terminar evaluando a ver si se cumple o no la propiedad, estrictamente entre medio de los iniciales. Un comentario: todo esto que hicimos acá, que justamente va y calcula cuál es el primer elemento que es mayor o igual a 1 dado, ya existe en C++ y es la función lowerbound. Así que les recomiendo leer la documentación de la STL. En la documentación está explicada la función lowerbound. Hay otra muy parecida que es upperbound. Lowerbound lo que hace es encontrar el primero mayor o igual a x y nos da el índice también. De hecho, lo que nos devuelve es un iterador y con eso tenemos todo. Y upperbound nos da el primero mayor estricto. Así textual ya está implementado en C++, pero bueno, es cómodo saber hacer la receta de la búsqueda binaria para poder adaptar una propiedad típica que es binaria en muchos problemas. Es preguntarse por la respuesta al problema. Entonces acá lo que me preguntaría es: ¿la respuesta es menor o igual a mid? Y en realidad, dicho así, esto siempre es una propiedad binaria. Si la respuesta al problema es un número que está bien definido, si yo pregunto ¿la respuesta al problema es menor o igual a un cierto valor? Bueno, los valores que sean justamente mayores o iguales a la respuesta van a estar todos a la derecha, entonces van a ser una propiedad binaria. Este es justamente un ejemplo como esta propiedad abstracta que habíamos visto, que siempre era binaria, aunque no sepamos quién es Q, donde bueno, esto lo que sería es mi valor es suficientemente grande para ser mayor o igual a la respuesta del problema. Acá este I que existe sería la respuesta al problema, entonces Q de I sería la propiedad, Y es la respuesta al problema. Entonces eso siempre es binario. Entonces es buenísimo. Todos los problemas tienen propiedad binaria. Entonces en todos los problemas puedo usar búsqueda binaria. Bueno, no, porque esta propiedad así tal cual yo la planteé siempre es binaria. Pero yo no siempre la puedo chequear. Porque así tal cual está descrita es inútil. Porque tengo que saber la respuesta para poder chequear. Entonces si yo ya sé la respuesta, no tiene sentido ejecutar toda la búsqueda binaria. Retorno la respuesta directamente porque ya la tengo. Lo que pasa en muchos problemas es que esto de ver si la respuesta es menor o igual que mid, yo lo puedo evaluar con algún algoritmo, con algún chequeo, con algún greedy muchas veces, sin saber la respuesta exacta, porque puedo ejecutar a ver si alcanza ese mid, y entonces depende de cada problema. Por ahí el mid lo que define es la capacidad de algo en el problema, entonces hago como un greedy con esa capacidad y a ver si alcanza o no. Y si alcanza es que la respuesta, que por ahí el problema preguntaba la mínima capacidad que hace falta, bueno, entonces la respuesta es menor o igual a eso que yo intenté, seguro. Y esa parte de, bueno, hago algún grid y qué sé yo y veo si funciona, es lo que no en todos los problemas puedo hacer. Por eso no todos los problemas salen en búsqueda binaria. Pero si yo tengo algún código que puedo ejecutar y eso me dice si la respuesta es más grande o más chica correctamente, a pesar de que todavía no sepa la respuesta, le puedo ejecutar búsqueda binaria porque va a cumplir esta propiedad binaria. Pero la receta es siempre igual. Eso sí, la receta es identificar cuál es mi propiedad binaria, que seguramente va a ser algo de este estilo. La respuesta al problema es menor o igual que X. Y entonces tengo que encontrar un valor que no cumpla, o sea, seguramente un valor que sea más chico que la respuesta, un valor que sí cumpla, o sea, un valor que esté seguro que sea más grande que la respuesta, los pongo como inicialización y después tengo que tener una forma de chequear a ver si ese valor en no todos los problemas hay. Algo que vale la pena mencionar es que la búsqueda binaria en general y la receta en particular se pueden ver como un caso específico de una situación donde hay algo secreto, donde hay una información secreta que estoy tratando de descubrir y que haciendo preguntas binarias justamente, preguntas de sí o no,
tengo que descubrir esa información secreta, que en el caso de la búsqueda binaria es como que tenemos la recta numérica de posibles valores y lo que es secreto es dónde está el corte. Yo sé que tengo alguna propiedad binaria, pero no sé dónde está el corte todavía de mi propiedad binaria. Y lo que está haciendo la búsqueda binaria es ir preguntando por los distintos valores de mid a ver si en ese valor ya cruzamos el corte o todavía no, y se va moviendo acorde. Y entonces la gracia es que con pocas preguntas encuentra exactamente dónde está el corte entre todas las posibilidades. En general, si tenemos n opciones posibles de dónde puede estar el corte, con preguntas binarias no se puede nunca resolver sin hacer por lo menos el techo del logaritmo de esa cantidad de opciones, logaritmo en base 2, de preguntas binarias. Y nuestra receta de búsqueda binaria, tal cual la tenemos escrita, hace esta cantidad óptima. De esto de problemas pensados tipo de manera interactiva, con queries y secretos y buscar información, tengo más detalles en este video si aprender a... Ahora que dudo, no sé bien si sale ahí, en algún lado vas. ¿Qué otra variante de búsqueda binaria podemos tener? Bueno, acá es todo discreto, con enteros. Justamente hablamos de la recta numérica, pero la recta numérica podríamos tenerla en reales. Y eso también tiene sentido, pensar una propiedad binaria que justamente está sobre todos los números reales. Generalmente en problemas geométricos podría ser que hay alguna geométrica, que hay alguna construcción o algo. Entonces en algún punto de la recta geométrica se cortan cosas y entonces todos los puntos de acá para la derecha sirven y los de la izquierda no, digamos, y eso daría una propiedad binaria que puedo evaluar en cualquier número real. Y entonces lo que seguramente haya que hacer es calcular este valor con un error relativo absoluto. Uy, los bomberos o algo así está sonando. Yo grabo cuando hay silencio, pero igual hay sirena. En este caso, nuestro esquema de la búsqueda binaria, bueno, además de usar variables en punto flotante, ¿no?, en lugar de enteras, funciona exactamente igual y podemos seguir tomando el punto medio para ir achicando justamente la diferencia entre el large y el small. Pero ahora, si todo tiene sentido en los números reales, bueno, no podemos cortar cuando esté en la diferencia 1. Como que tendríamos que cortar cuando se hacen iguales y eso nunca va a pasar en cantidad finita de pasos. Pero lo que podemos hacer es cortar cuando están ya cerquita, a menos de un epsilon de distancia. O sea, seguir mientras que la diferencia de distancia a la que están es mayor a epsilon. Y epsilon depende del problema. Pero incluso hay truquitos para hacer todavía mejor la búsqueda binaria en doubles. Y de eso también tengo un video que pueden ver por acá. Después, otro ejemplo de aplicación importantísimo que se usa en muchísimos problemas, hay que saberlo, es para encontrar máximos de funciones o mínimos. La búsqueda binaria sirve para buscar máximos y mínimos, pero tienen que ser funciones unimodales. El nombre es medio confuso, pero lo de unimodal, básicamente para distinguirlas de las bimodales, que en estadística es común tener funciones que son tipo bimodales, entonces tienen dos montañitas, y bueno, eso no serviría. Nosotros vamos a querer cosas unimodales, con una sola montañita. Pero bueno, confunde un poco el nombre. Lo importante en realidad que tienen que cumplir las funciones unimodales es que si voy mirando sus valores, supongamos en enteros, ¿no?, que tengo una función f de x en entero, o sea que toma valores sobre cada uno de los enteros, f de 0, f de 1, f de 2. Lo que tiene que pasar es que si voy mirando cómo se comporta f de x para que sea unimodal, bueno, primero tiene que crecer, o sea, por ahí si f de 1 vale 2, quizá f de 2 va a valer 3, quizá f de 3 va a valer 8, y así, o sea, vamos a escribir los valores, 2, 3, 8, después vale 10. No importa si crece más rápido o más lento, eso no importa. Lo importante es que crezca estrictamente. Después puede opcionalmente quedarse igual, por ejemplo en 101 tal vez, ahí sería el máximo 101. Y recién después eso puede empezar a bajar y ahí tiene que bajar estrictamente. Ya no puede haber empates después. De acá hubiera un 100, no, es unimodal porque acá hubo empates, bajó y después volvió a haber empate. Acá la última parte tiene que ser estrictamente de 29, tal no. Y entonces si lo pienso en términos de cómo va variando, en términos de las variaciones, nada más, entre consecutivos, o sea, supongamos que tenemos 8 valores donde puedo evaluar una f, ¿no? La puedo evaluar desde f de 0 hasta f de 7. 8 valores posibles. Bueno, si en lugar de pensar en los valores pienso en las diferencias entre valores, a ver si sube o si baja, lo que sería el signo de la diferencia en definitiva, para que sea unimodal tiene que estar creciendo, 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 puede mantenerse igual en el medio y después tiene que bajar, sí o sí. Alguna de estas partes podría no existir, tal vez es toda decreciente estricto y eso es unimodal, capaz que es toda creciente unimodal también, o capaz que es toda constante, o capaz que la parte de iguales en el medio no existe y hay un único máximo bien definido. Pero cualquier función que se porte así es unimodal. Y de hecho, esta sería unimodal triste, porque el dibujo crece y después decrece, carita. Mientras que si primero decreciera, después es igual, crece,
quedaría así y es una unimodal sonriente. Para las unimodales como esta, que son tristes, búsqueda binaria me puede servir para encontrar este rango de iguales, saber dónde está, y al mirar ahí la función veo cuánto es el max. Mientras que para las unimodales sonrientes, que van a arrancar decreciendo, tal vez tienen un rango de iguales y después crecen, en esas búsqueda binaria me puede servir para encontrar el valor min. Y la clave está en esto que mostré recién, en esto de mirar los signos de las variaciones entre consecutivos, a ver si está subiendo, bajando o se queda igual. El signo sería 1, menos 1 o 0. Pensado así, en esta primera parte justamente el signo de la variación es 1, después viene la parte donde el signo de la variación es 0 y después la parte donde el signo de la variación es menos 1. Entonces, en una unimodal triste siempre va a ser decreciente este arreglo de diferencias consecutivas. Entonces ahí puedo hacer búsqueda binaria para buscar el 0. Es como que estoy buscando el 0 de la derivada, donde pasa la derivada de creciente a decreciente para buscar el max. Exactamente eso. Y la derivada, al ser todo discreto, en realidad es simplemente el de la derecha menos el de la izquierda, ¿no? La diferencia entre dos cosas. Entonces, de hecho, puedo hacer eso. Mi propiedad binaria, ahora, cuando estoy buscando el máximo de una unimodal triste, sería que la propiedad en un cierto índice, a ver si cumple o no, es que si miro la diferencia de el i más 1 menos el i, o sea, cuánto fue esa función de variación entre consecutivos, que eso sea menor o igual a 0, o menor estricto a 0. Según qué pongo, voy a encontrar este primer negativo, o voy a encontrar este primer igual. Y cuando haya un solo máximo y no haya rango de iguales, bueno, voy a encontrar en ambos casos lo mismo. Ese primer negativo que me va a marcar el primer elemento donde si me muevo al siguiente, bajo. Y por lo tanto, ese i va a estar apuntando al max. Y esto es una propiedad binaria si la función es unimodal triste, justamente por lo que venimos hablando. Entonces puedo aplicarle la receta textual. En small, entonces voy a tener que poner a alguien que yo sé que todavía está en la parte que crece. O sea, alguien más chico que el max. El índice, ¿no? Alguien que su índice me dice que está a la izquierda del verlo así. El large va a tener que ser alguien a la derecha del max. Eso va a depender de cómo es la función del problema. Eso en cada problema varía, no lo sé. Esta parte va a ser igual, todo va a ser igual y lo único que cambiar es el chequeo. Bueno, el chequeo es usar la función f y evaluarla. El mid más 1 menos f de mid y ver si eso da negativo. Si eso da negativo es que en ese valor mid, si me muevo al siguiente, decrece. Entonces yo sé que ya crucé la parte decreciente. Entonces ya es un valor grande. Le asigno el mid. Y si no, le asigno el small. O sea, como siempre, solo tengo que cambiar esta parte y la receta es igual. Es muy difícil equivocarse. Y entonces al final, large me queda apuntando al primer índice que cumple. O sea, el primer índice que si me muevo al siguiente me achico. Entonces, f de large es justamente el valor máximo de esa función. Obviamente si la función unimodal fuera al revés, sonriente, y yo le quiero buscar el mínimo, y bueno, al revés, en lugar de menor a 0 me fijo cuando pasa a ser mayor a 0 y ahí encontré el primer momento que incrementaría. Y tal vez algunos hayan aprendido como receta, digamos, bueno, para buscar cosas hago binary, pero para esto de buscar máximos uso ternary search, que es otra cosa. Y digan, uy, pero ¿cómo? ¿No se usa ternary para esto? Bueno, podría usar ternary, pero es más simple. Para mí es mucho más simple siempre es seguir haciendo binary. Yo busco a ver el signo de las variaciones y eso es una propiedad binaria porque van a empezar decreciendo, luego iguales, luego creciendo. Entonces yo busco donde deja de ser decreciente y ahí es donde encuentro el mínimo o el máximo, como es la función. E incluso si cuentan cuántas veces evalúo f, con la búsqueda binaria evalúo menos veces que con la búsqueda ternaria. O sea que es más eficiente hacer búsqueda binaria. Tiene todas las ventajas la receta. El caso en el que sí conviene usar búsqueda ternaria, realmente como que el único caso en el que yo diría sí, usemos búsqueda ternaria y yo lo uso y ahí conviene, es cuando tenemos una cuenta con doubles y puntos flotantes y hay problemas de precisión y estamos en un caso continuo. Y ahí sí, esta misma idea de hacer búsqueda binaria en la variación sería como evaluar la derivada. Y si no tengo alguna forma, porque estoy buscando un 0 de la derivada, ahí sí, como literalmente, más numéricamente. Pero si no tengo forma de evaluar la derivada, bueno, evaluar la derivada numéricamente mirando dos muy cerquita es súper numéricamente inestable. Y ahí lo bueno del algoritmo de búsqueda ternaria, que no hablo en este video, este es de binaria, pero lo pueden buscar, el de búsqueda ternaria como que evalúa en lugares lejanos y entonces no tiene ese peligro de la precisión. Pero para enteros, que es más común, más claro y mejor, binary, en mi opinión. Y si te gustó el video, te voy a recomendar otro. Además de suscribirte, darle like, todas esas cosas, comentar. Eso sí, deja comentarios a ver si no te gusta la receta o vos programás la binary de otra manera. Pero si te gusta aprender recetas de cómo programar bien sin pifiarle y de manera fácil para recordar aparte cómo resolver las cosas, mírate este video de geometría sobre intersección de rectángulos. Cómo hacerlo con el truquito que a mí me parece, saco el sombrero ante semejante joya.